Que así sea, ¿no? Que se cumpla lo que dice el canto, ¿no? Que algún día estemos congregados, ¿no? Y yo lo creo, hermanos, y yo le pido fuerza al Señor que me ayude, ¿no? Para que yo pueda congregarme, ¿no? Allá en las naciones del cielo, como estudiamos aquella vez hace como 15 días, de que en el cielo se va a adorar, ¿no? De mes en mes y de sábado en sábado. Pero para eso tenemos que acostumbrarnos aquí en esta tierra, hermanos. Tenemos que tener la costumbre en esta tierra de congregarnos mientras tengamos la libertad de hacerlo, hermanos. Reconocemos por medio de la palabra del Señor que llegará el día en que no vamos a tener la libertad de congregarnos. Va a llegar el día, hermanos, y lo creo. Va a llegar el día en esta tierra que el pueblo de Dios, por grupos pequeñitos, van a estar reunidos en sus hogares. Pero mientras tengamos la libertad, Dios quiere que aún nos congreguemos todavía. Dios les bendiga, hermanos. Me da un saludarlos de nuevo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí para escuchar otro mensaje más de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Hermano Bernie y familia, hermana Zaida, Levid, Rodrigo, Benito, Ángel y familia, mi esposa también y mis hijos. Dice un himno que Cristo viene, hermanos, y eso es cierto. Es el himno 169. Que Cristo viene y eso es cierto. Es una promesa fiel del Señor. Una promesa fiel del Señor que se va a cumplir, hermanos. Y el pueblo de Dios le es fiel a Dios. Dios es fiel con su promesa. El pueblo de Dios le será fiel. El pueblo de Dios le estará siendo fiel. Como pueblo de Dios, hermanos, nos estamos preparando para ese gran día, para recibir esa promesa. El pueblo de Dios se estará preparando para los acontecimientos previos. Nos estamos preparando, hermanos, como pueblo de Dios, para no ceder y no aceptar ningún tipo de decreto que el ser humano concrete en esta tierra que vaya en contra de la palabra de Dios. Nos estamos preparando como iglesia para eso, hermanos. Nos estamos preparando, hermanos, para que cuando cualquier tipo de decreto nosotros nos mantengamos fieles a Dios y no cedamos nuevamente a los decretos de los hombres. Dios quiere un pueblo fiel. Dios quiere una iglesia fiel, hermanos. Y pues eso solamente Dios nos lo puede proporcionar, ¿verdad? Que lleguemos a ser fieles. ¿Lo creen, hermanos? ¿O no lo creemos? ¿Dios quiere un pueblo fiel? Amén. Amén, hermanos. Sí, porque Dios viene por un pueblo fiel. Que Él es fiel, aún en peligro de muerte. No sirve. Ok, hermanos, vamos a oír la palabra de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es santa, entonces les invito a caernos de rodillas, hermanos, para pedir al Espíritu Santo nuevamente. Padre bueno que moras en los cielos, nuestro Dios eterno, el que es lleno en sabiduría, el que puede impartir también sabiduría a todo aquel que se humilla para recibirla, Señor. Y hoy, Padre, nos humillamos a tus pies, Señor, suplicándole, Señor eterno, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos exhorte, nos capacite, nos instruya, nos dé una mente clara para entender tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, que nos haga hacedores, no solamente oidores, Señor. Reconocemos, Padre, de que tu venida está cerca. Señor, tu promesa se va a cumplir, Señor eterno,
Y yo creo, Señor eterno, que usted viene por una iglesia fiel, una iglesia firme, Señor Padre. Por eso, Señor eterno, le ruego y le suplico, Señor eterno, de que hoy escuchemos tu palabra, Señor, y no palabra de hombre, Señor Padre. Por favor, Señor, reconozco, Señor eterno, que no soy digno de estar aquí parado, Señor eterno. No soy digno, Padre, de exponer tu palabra, Señor. Por eso, Padre, le ruego que usted me perdone todo tipo de pecado que hay en mí, Señor, y así también a cada uno aquí presente, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo sea pues con nosotros, Señor. Y todo ángel maligno, Padre, salga huyendo o no se acerque a este lugar, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos pues, hermanos, a la palabra de Dios y vamos al libro de Esther. El libro de Esther, el capítulo 3 del libro de Esther. Esther, el capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 6, y dice la palabra de Dios. Esther, el capítulo 3 y versículo 1 en adelante, dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amada, a Ageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Versículo 3. Y los siervos del rey que estaban en la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él denunciáronlo a Amán, y por a ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque ya él les había declarado que era judío. Y el versículo 5 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya le había declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Tremendo, ¿no? Un decreto aquí, hermanos, un decreto de muerte. Un decreto de muerte para el pueblo judío por no obedecer una ley, una orden de hombre. ¿No es así? Esta era una orden de hombre. Pero Mardoqueo dice aquí que no se arrodillaba ni se humillaba. Dice en el versículo 8: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Y el versículo 13 dice: y fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias del rey para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres, en un día, hermanos. Este decreto, hermanos, era serio. Este decreto de muerte, hermanos, no era un juego. Un decreto firmado para exterminar a todos los hombres, niños. Y si nos damos cuenta, hermanos, este decreto fue enviado a todas las provincias, a todas las provincias. Y la pregunta es: ¿había judíos fieles a Dios en ese entonces? ¿Había un pueblo de Dios fiel? Cierto. Uno de ellos, Mardoqueo. Uno de ellos era Mardoqueo.
Pero hermanos, gracias a Dios y gloria a Dios que este decreto no se cumplió. No se cumplió este decreto. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumplió este decreto? Pues aquí está la razón, la clave y el consejo que nosotros podemos obtener por qué este decreto no se cumplió. Dice en el capítulo 4 y versículo 1, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. Cuando este decreto firmado, hermanos, empezó a llegar a todas las provincias, hubo un revivimiento. El pueblo empezó a lamentarse, empezó a ayunar, empezó a clamar a Dios que tuviera misericordia, hermanos. Y esto lo leímos en una escuela sabática, ¿no? Como la reina Esther también tuvo que ver en esto. Esther promete interceder por su pueblo. Un decreto, hermanos, que no se cumplió. Nuevamente, a Dios gracias porque escuchó el clamor de su pueblo, miró cómo su pueblo se humillaba y clamaba y ayunaba, hermanos, y Dios se manifestó en sus fieles, en su pueblo fiel. Sí, mi hermano, Dios se manifiesta en la iglesia que clama y ayuna, hermanos. Eso tengámonos muy en claro, hermanos, de que Dios se manifiesta en su iglesia. Y recordemos que cada quien es una iglesia, cada uno es una iglesia aquí, hermanos. Y Dios se manifiesta en la iglesia que clama, gime y ayuna, hermanos. Amén. Y no se cumplió el decreto. En la palabra de Dios hay otro decreto, hermanos, que está en Daniel 3. En el libro de Daniel 3 también la palabra de Dios nos habla de otro decreto. Y ese decreto, hermanos, déjame decirte que sí fue cumplido y que sí se cumplió en este decreto. En el libro de Daniel, capítulo 3, sabemos la historia, ¿no? De cómo el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua, ¿verdad? Sabemos la historia, hermanos, ¿verdad? Y él hizo un llamado a todos, hermanos. Y la palabra de Dios lo dice que mandó llamar a todos. Y el decreto fue de que si no se adorasen y no se postraran ante la imagen que él mandó construir, tristemente iban a ser muertos y iban a ser echados a un horno de fuego, hermanos. Ahí está el decreto, ¿verdad? Sabemos la historia. Y sabemos también quiénes no aceptaron ese decreto. Vemos también que allá en Babilonia había judíos, hermanos, pero pocos fueron los que no aceptaron ese decreto y se mantuvieron fieles a Dios. Y sabemos quiénes fueron, ¿verdad? Fueron unos ancianitos que ya tenían tiempo sirviendo al Señor, ¿no? Unos ancianitos, ¿verdad que sí, hermanos? Unos jóvenes, hermanos, que no aceptaron y no se dieron a obedecer al decreto del rey. Dice en el versículo 23 del capítulo 3, esos jóvenes eran ¿quién? Sadrach, Mesach y Abednego. Esos tres hombres, hermanos, fueron atados de pies y manos y fueron arrojados al horno de fuego. Entonces yo ahí veo, hermanos, que sí se cumplió el decreto del rey por tres muchachos. El rey dijo que todo aquel que no se postrase al sonido de los instrumentos, aquellos que no se postraran iban a ser echados al horno de fuego, y se cumplió, hermanos. Estos tres jóvenes fueron echados. Dios protege a sus fieles. Amén.
Amén, hermanos, Dios protege a sus fieles. Dice versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse a prisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Respondió él y dijo, he aquí que yo veo 4 varones, los cuales se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Dios se manifestó, hermanos, en sus fieles. Dice el versículo 24, Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a sus dioses. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque estos jóvenes no se dieron a obedecer un decreto de hombre, sino que se mantuvieron firmes y adoraron al Dios Todopoderoso. Pero lo que me sorprende, hermanos, aquí en el capítulo 3 de Daniel y en el versículo 2 y 3 dice, y la verdad que me sorprende, y dice en el versículo 2 del capítulo 3 de Daniel, dice, y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero pregonaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Y a dónde fueron enviadas todas las cartas firmadas por medio de Asuero? A todas las provincias. Y aquí el rey Nabucodonosor manda a llamar a todos los gobernantes, los presidentes. Qué raro, ¿no? Y esto me sorprende, hermanos, porque ¿qué viene o qué va a pasar en estos tiempos? Sabemos aquí, hermanos, que aquí en esta tierra va a haber un decreto, ¿verdad? Va a haber un decreto. Falta un decreto, hermanos, en esta tierra que se cumpla, y no está lejos. Y para establecer este decreto, también el presidente de este país está en sus reuniones, y sabemos con quién, ¿verdad?, para llegar a acuerdo y concretar ese decreto. Y va a pasar lo mismo, mi hermano, lo mismo lo que acabamos de leer con el rey Asuero y acá con el rey Nabucodonosor. Se van a hacer reuniones con los gobernadores y los presidentes del mundo para concretar, y más aquí en este país. Pero ¿cuál es el decreto? ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es el decreto que se establecerá? Lo sabemos, ¿no? Apocalipsis, hermanos, en la cita que leímos, Apocalipsis 13 y el versículo 15, dice: y le fue dado que se diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoren la imagen de la bestia, sean muertos. Y este decreto, mi hermano, falta. Este decreto falta, hermanos. Que todo aquel que no adore o que no obedezca este decreto o esta orden, hermanos, va a ser muerto. Pero solamente
a los de este país o a quienes más. Y sigue diciendo: y hacía que a todos, a pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviera la señal o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Mi hermano, creas o no creas, este decreto se va a firmar. Este decreto se va a realizar en esta tierra. Se va a cumplir. Y la pregunta es: ¿te mantendrás firme y fiel a tu Dios? ¿Nos mantendremos firmes y fieles a nuestro Dios? ¿Ah? Como pueblo de Dios, estamos clamando, estamos rogando, estamos ayunando para que Dios nos mantenga fieles a Él, cueste lo que cueste. ¿Ah? ¿Está ayunando la iglesia? ¿Está rogando la iglesia? ¿Está clamando la iglesia para que Dios se manifieste? Mardoqueo lo hacía. Los judíos en el tiempo de Azuero lo hizo. Los jóvenes hebreos lo hacían. Claro, hermano. Dios se manifestó a ellos. Dios escuchó el ruego y la súplica del tiempo de Mardoqueo. Dios también escuchó las súplicas de los jóvenes hebreos y de Daniel también. Nosotros lo estamos haciendo. Tú y yo lo estamos haciendo, hermanos. Esto es algo serio, hermanos. El decreto se va a cumplir. El decreto se va a establecer. ¿Ah? Pero como pueblo de Dios, hermanos, la decisión es personal. Cada uno decide si obedecemos los decretos de los hombres o los decretos de Dios. ¿No es así? Yo no puedo obligarlos a mí, ni Dios te obliga. ¿Ah? Pero Dios nos está aconsejando, Dios nos está advirtiendo, Dios nos está exhortando aquí. ¿Ah? Entonces, vuelvo a decir, la decisión es personal. Obedeceremos a los decretos de los hombres o a los decretos de Dios. ¿Ah? Si yo obedezco al decreto que se va a establecer, yo no voy a ser muerto, hermano, porque ahí dice en Apocalipsis 13:15, ¿no?, que todo aquel que no adore a la bestia va a ser muerto. Pero si yo obedezco ese decreto, yo no voy a morir. Pero si desobedezco el decreto de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues tristemente, hermanos, recibiremos el mensaje que dice el segundo ángel. Apocalipsis 14:9 y 10 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 3 del tercer ángel dice: y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es echado puro en el cáliz de su ira, hermano. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Obedece el decreto de los hombres o el de Dios? ¿Sábado o domingo? Es algo que va a ocurrir, hermanos. Es algo que va a acontecer. Y el pueblo de Dios tiene que decidir: sábado o domingo. El pueblo de Dios va a decidir el decreto del hombre o los decretos de Dios. ¿Ah? ¿No es así? Dice el Señor en el libro de Maranata, en la página 170, hermanos.
Maranatha, en la página 170, que vienen acontecimientos previos, y uno de ellos es este decreto, hermanos. Dice la sierva del Señor inspirada, dice: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Y pues yo prefiero que me digan alarmista, hermanos. Prefiero que me digan alarmista y no que me digan lo que dice en Isaías, que soy un perro mudo, ¿verdad? Y dice aquí que hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquirirá dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, el tercer mensaje producirá un efecto que no se había producido antes. Y gloria a Dios por esto, hermanos. Porque entre más va avanzando este decreto, que se va a obligar al pueblo de Dios a observar un día que no es santificado por Dios, el mensaje del tercer ángel va a ir sonando más y más. Y es lo que dice aquí, que el mensaje del tercer ángel producirá un efecto que no habría podido producir antes. Sé que Dios no se queda cruzado de manos, hermanos. Entre más Satanás avanza con los seguidores aquí para proclamar ese decreto, hermanos, Dios también levanta a su pueblo para proclamar el mensaje que dice, que acabamos de leer, que si tú le das a la bestia su imagen, él también beberá de la ira de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Hablar, ¿no? Habrá hombres de fe y de oración. ¿Hombres de qué dice? Hombres de fe y de oración. Hombres que claman y gimen, hermanos. Hombres que ruegan y suplican. Hombres que ayunan y hacen la voluntad del Señor. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de las imposiciones de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado, dice. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Entonces el pueblo tiene que hablar, no callar, y tiene que hablar lo que este sistema está haciendo o lo que este sistema está tramando a hacer, hermanos. El pueblo tiene que hablar sobre este decreto que se va a cumplir, y el pueblo pueda ser despertado. El pueblo, dice aquí, tiene que ser amonestado con estas solemnes, y el pueblo dice que tiene que ser conmovido. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales y a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Cuando el pueblo, hermanos, empieza a despertar, porque en el pueblo de Dios y aún en los de afuera van a despertar, hermanos, y van a conocer este mensaje. Y dice aquí que cuando ellos empiezan a despertar, van a hacer la pregunta, ¿son estas cosas así? ¿Va a suceder esto? Pero estos lo van a preguntar a sus ministros. Y los ministros dicen, los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables
para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Todo aquel que despierte, hermanos, con este mensaje, hermanos, tristemente sus ministros van a decir: calma, no te alarmes, no te asustes con fábulas, dice aquí. Los van a tranquilizar esas conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, que los que van a despertar no se van a quedar conformes, sino que van a decir: a ver, compruébalo como escrito está. Gloria a Dios que aún en el pueblo de Dios hay gente, hermanos, que va a despertar y no se va a dejar llevar por sus ministros. Le va a pedir comprobación, que lo concrete con un escrito está. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que la proclaman. ¿Ah? Qué triste, ¿no? Qué triste, hermanos, que los ministros van a ceder a este persigo que está proclamando este mensaje que no es cierto. Qué triste, hermanos, qué triste. Y pues, gloria a Dios, ¿no?, si me persiguen por proclamar este mensaje, ¿no? Porque si yo lo hago así, o si lo hacemos así, estamos obedeciendo un mandato de Dios y no un mandato del hombre, hermanos. Satanás se opondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a pisotear la ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo despertará a los que se le oponen. Dice, el clero hará esfuerzos casi abrumados para sofocar la luz por temor de que alumbre a los rebaños. Dice, por todos los medios a su alcance los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. El papista y los protestantes irán unidos, hermanos. Yo pregunto, como pueblo de Dios, ¿te unirás a ellos? ¿Nos uniremos a ellos? ¿Nos uniremos a los del domingo? ¿O vamos a permanecer fieles a los del sábado? ¿Sábado o domingo? ¿A quién quieres adorar? Pues aquí escuchamos, hermanos, aquí escuchamos. Tristemente nuestros ministros, hermanos, van a acusar a aquellos que proclamen esta verdad. Mentes despiertas, hermanos, no se van a dejar ser vencidas. Van a pedir cuentas y van a decir a sus ministros: compruébalo, un escrito está. Hermanos, conocemos una verdad. Conocemos la verdad del sábado. Conocemos de que el sábado es el día del Señor, que fue establecido desde la creación. Por eso dice aquí, sábado o domingo. ¿Con quién te vas a ir? ¿Con los del sábado o con los del domingo? Por eso el Señor dice, hermanos, que el decreto de Apocalipsis 13:15 se cumplirá. Y el consejo de Dios es para ti y para mí, hermanos, como conocedores de esta verdad pura, que es tiempo que el pueblo de Dios actúe. Es tiempo que el pueblo de Dios defienda la verdad. Es tiempo que el pueblo de Dios defienda la ley de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119 y el versículo 126. ¿Okay? El consejo de Dios es que como pueblo ya hemos salido de Babilonia, ¿sí o no?
¿O todavía estamos en Babilonia, hermanos? ¿Ya salimos de Babilonia o aún estamos en Babilonia? Dice, una gran obra de reforma debe realizarse para preparar un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. Tiene que haber una reforma en el pueblo de Dios. Si aún estamos en Babilonia, tenemos que reformarnos, hermanos, y salir completamente de Babilonia. Conocemos una verdad, y el Señor, al decir salid de ella, pueblo mío, también se refiere, hermanos, a otros fieles que están en otras dominaciones, hermanos, tanto a unos del pueblo de Dios que aún tienen costumbres de Babilonia. Y por eso dice aquí, una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesan pertenecer a su pueblo no edifican para la eternidad. O sea que todavía hay pueblo de Dios que está en Babilonia, hermanos, que conoce, dice, la verdad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. ¿Esperas a Dios, hermanos? ¿Quién de aquí espera la segunda venida del Señor? Amén. Amén. Todos, hermanos, tenemos que estar preparados. Esta amonestación nos es presentada en el libro, en el capítulo 14 de Apocalipsis, hermanos. El mensaje de los 3 ángeles, el cual el pueblo tiene que proclamar. Y tristemente los ministros nos quieren callar. En él dice, encontramos un triple mensaje proclamado, dice, por seres celestiales, y seguido inmediatamente por la venida del Señor, del Hijo del Hombre, para cegar la mies de la tierra. Y eso se va a cumplir también. Los mensajes de los 3 ángeles se han de combinar para dar al mundo su triple luz. En Apocalipsis, Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Y dónde leemos eso? En el siguiente mensaje de Apocalipsis 18:1. Y también se va a cumplir, hermanos. En el Apocalipsis dice Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto representa la comunicación del último y triple mensaje de amonestación al mundo. Al mundo, hermanos. Y por eso los decretos de Asuero a todas las provincias, y el decreto de Daniel a todas las provincias, hermanos. Y Apocalipsis 13:15 dice, a todos, chicos y grandes y pueblos leen. Y el mensaje de los 3 ángeles, ¿a quién se ha proclamado? A todo el mundo. ¿Nos damos cuenta? Satanás actúa, Dios actúa, hermanos. Pero gracias a Dios, nuestro Dios es el vencedor. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 y 12, la iglesia ensalzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrase aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, se les va a aplicar lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento. Y el llamamiento es salir de ella, pueblo mío. Pero si no estoy clamando, hermanos, si no estoy rogando, si no estoy ayunando, hermanos, mi oído se va a hacer sordo y no voy a escuchar el llamado del Señor. ¿Nos damos cuenta? Si no estoy clamando, ni gimiendo, ni ayunando, ni velando, hermanos, voy a ceder al decreto de Apocalipsis 12:13. Quiera Dios, hermanos, que como pueblo de Dios
salgamos completamente de la Babilonia. ¿Estamos con los del sábado o con los del domingo? Pues si estamos con Dios en su día sábado, hermanos, si de corazón estamos con Dios en su día sábado, si en verdad estamos con Dios en su verdad, hermanos, entonces es tiempo de que el pueblo, tú y yo como iglesia, te levantes y actúes. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos levantemos como pueblo de Dios y actuemos. Porque miren, escuchen lo que dice Salmo 29 y versículo 26. Dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque ha invalidado tu ley. Ahí está, hermanos. Satanás quiere que pisoteemos la ley de Dios. Satanás quiere que el mundo, el ser humano, pisotee la ley de Dios. Y para eso está trabajando, y el salmista dice que es tiempo de actuar, porque han pisoteado tu ley. Le están quitando el valor a la ley de Dios. ¿Y qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Estamos defendiendo la verdad, hermanos? Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque ese decreto se va a cumplir. La ley de Dios se está invadiendo, hermanos. Y si nosotros nos quedamos con las manos cruzadas, pues tristemente, hermanos, vamos también a ceder a invadir la ley de Dios. Dice aquí mismo en Maranata, en la página 177, dice: vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será inválida en este país. Y está en paréntesis, los Estados Unidos. Aquí se va a cumplir también ese decreto, hermanos, de que el presidente, ya unido con gobernador y todo, van a mandar la orden a todas las provincias, podemos decirlo así, que está la ley, y se concretará, hermanos. Como lo que pasó con el rey Azuero, con lo que pasó en Daniel, a todas las provincias, hermanos. ¿Me dan cuenta? Aquí en Estados Unidos, los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical. ¿Quiénes? Los gobernantes, los líderes de cada estado, hermanos. Y así se extenderá a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero Dios está haciendo la obra de sus siervos de que el mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí está, hermanos, lo que pasó con Daniel y lo que pasó con el rey Azuero, los gobernantes. Dijo Daniel, el rey Nabucodonosor, que todos los gobernantes, oidores, príncipes y todos, dice. Y aquí dice que esos se van a reunir para dar vigencia a la ley dominical, y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. ¿Y a poco no estuvieron en un gran peligro esos jóvenes? No estuvo en gran peligro el pueblo judío con Mardoqueo. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermanos? Ayunó, rogó y suplicó, y Dios se manifestó. Así mismo, el pueblo va a estar en peligro, pero si tú como iglesia te mantienes fiel a Dios, Dios se va a manifestar, hermanos. Cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, prolongue leyes que arrojen las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guardan el séptimo día, la ley de Dios habrá sido inválida en este país. Cuando eso se concrete, hermanos, la ley de Dios va a ser inválida, dice él. Pero para nosotros no. Para que se mantenga fiel a Dios, la ley de Dios va a estar vigente, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, sigo leyendo. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo, está hablando de esta tierra, hermanos,
cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra por medio de sus legisladores abjure de los principios del protestantismo y ceda al paso a la apostasía, a la apostasía de Roma para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes volcarán toda influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto. ¿Y cuál decreto? De la ley dominical, hermanos. Mediante un decreto racional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía o procesión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Entonces, hermanos, Dios va a actuar y su pueblo se va a levantar defendiendo la verdad, defendiendo la ley de Dios. ¿Nos damos cuenta? ¿Pero a qué pueblo va a levantar el Señor? ¿Será nosotros? ¿Será a ti y a mí, hermanos? Esto es seguro, hermanos, y no es duda. Dios va a levantar a una iglesia, hermanos, que está ayunando, que está clamando, que está gimiendo, que está rogando, que está vistiéndose de saco. Dice el profeta: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran poder a la tierra. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, ha caído la gran Babilonia. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Sus pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo, hermanos. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 18. Hermanos, los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. Y pregunto: ¿cómo o cuándo llegan los pecados al cielo? ¿Cuándo y cómo llegan los pecados al cielo de Babilonia? Los pecados de la iglesia, si está en Babilonia, llegan al cielo, hermanos, cuando la ley de Dios sea finalmente inválida por medio de las legislaciones. Entonces la crisis del pueblo de Dios se proporcionará a esta oportunidad de demostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. ¿Está claro, no? Cuando los pecados de Babilonia lleguen hasta el cielo, hermanos, es porque ya están echando por tierra la ley de Dios, y eso no lo tolera Dios, hermanos. No lo tolera Dios. Cuando el ser humano concrete ese decreto que la ley de Dios sea pisoteada en todo el mundo, entonces Dios va a actuar. Entonces, cuando la ley de Dios está siendo pisoteada, está siendo inválida, dice aquí. ¿Cuándo? Dice aquí. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Esa es la pregunta. Cuando la ley de Dios sea finalmente inválida por medio de las legislaciones, dice. Entonces, la crisis del pueblo de Dios le proporcionará a la oportunidad de demostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Entonces, cuando eso suceda, hermanos, Dios va a manifestar y le va a demostrar quién es el rey, quién es Dios, quién es el verdadero, quién es el poderoso. Entonces ahí se va a manifestar Dios, dice aquí. Le va a demostrar que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que merece la honra y la gloria. Por eso el mensaje dice de los ángeles, ¿no? Adora al Creador de los cielos y de la tierra. Así dice el Señor.
Y hay de aquel que adore a la bestia de su imagen o acepte su señal. Porque como iglesia tienes que adorar al Rey de reyes y Señor de señores. Entonces el Señor demostrará quién es Él. Y aún al pueblo de Dios, que nos ha dado la gloria, hermanos, va también a ver quién de verdad era el Dios que servía antes. Si yo dejo de seguir a Dios, hermanos, llegará el día que yo voy a ver y voy a sentir que de verdad yo adoraba al Dios verdadero antes. Pero va a ser demasiado tarde, hermanos, si yo dejo de honrar a Dios en su día sábado y cedo a adorar el domingo, que no se adora a Dios. Entonces Dios se manifestará en la tierra, mientras un poder satánico está conmoviendo los solemnes desde abajo. Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo, hermanos. Ahí está. Ahí está lo que el Señor dice, hermanos. Entonces, es tiempo de que actuemos lo que el Señor dice, hermanos. Es tiempo de actuar, dice. Pero el Señor quiere actuar por medio de su iglesia. Porque Él quisiera para los ángeles, pero Él quiere que su iglesia actúe, hermanos. Pidamos a Dios, mi hermano. Pidamos a Dios porque que Él nos ayude a crecer espiritualmente. Que Él nos ayude a que nos mantengamos fieles a Él. Cueste lo que cueste, hermanos. No es fácil. Tiempos difíciles vienen. Tiempos difíciles vienen, hermanos. Y ese decreto se va a cumplir. Ese decreto se va a cumplir, hermanos, si quiera Dios. Y pongamos mucho en nuestra parte para que Dios nos mantenga fieles. Si es que estamos con vida cuando ese decreto se concreta, hermanos. Ese decreto de Apocalipsis 13:15, no hay duda, hermanos, se va a cumplir. Pero Dios se manifestará en aquellos que estén con vida y le sean fieles en esos tiempos, hermanos. Él se manifestará así como se manifestó en el pueblo judío en el tiempo de Mardoqueo y también en Daniel, en Babilonia y los jóvenes. Dios se manifestará cuando tengamos fe, confianza en Él y sobre todo, ¿verdad?, que Dios nos inste, que Dios nos ayude, ¿no?, a que podamos ayunar, pasemos en clamor, en ruego, en súplica en Él, hermanos. No sabemos si mañana estamos con vida. No sabemos, hermanos, si estaremos cuando ese decreto sea establecido, hermanos. Yo no lo sé. El Señor quiere que estemos preparados, venga lo que venga, que su iglesia esté fiel y firme, hermanos. Así es que, hermanos, el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos, hermanos, ponemos de pie y cantamos un himno. Y es el himno a 477.